Hola, hola, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos, estar nuevamente por aquí. Esta semana lo que me gustaría poder platicar con ustedes es de otro arcano. Voy dándoles los arcanos mayores por lo pronto y me gustaría mucho que pudiéramos continuar con este estudio. Te voy a hablar esta vez del Papa. Es una carta un poco compleja para poderte platicar de ella, sobre todo por empezando por el número 5. Tengo que hablarte de lo que el número 5 representa para que puedas darte una idea de cuando esta carta se aparece en una lectura, qué nos está queriendo decir. Para entrar en contexto, esta carta viene del emperador, viene de una parte muy estructurada, sí, pero muy estructurada en la parte del mando, en la cuestión de la organización social, o sea, la parte de cómo poner ciertas reglas para que las cosas se cumplan. Y la carta que sigue después de esta es Los enamorados. Es donde la última carta en la que está un individuo solito y que después va a entrar a involucrarse en el asunto de la parte social. Él está en el medio de esto. Entonces, el hecho de que se llame el Papa, el sumo pontífice, el hierofante, como es que aparece en Rider-Waite. Esta es la carta en Rider-Waite, pero en esta carta me interesa que primero que la puedan observar. Primero te voy a explicar qué simbología hay, los colores, etcétera, de qué nos está hablando la carta, porque sí me gustaría que pudiera quedar muy claro que cuando el Papa aparece, y el hierofante, no estamos hablando exclusivamente de alguien que pertenezca a una religión en particular, pese que aquí, por cuestiones gráficas, podemos pensar que es pues el Papa, ¿no? Que está en la Iglesia Católica, que es el máximo representante de la Iglesia Católica. El Papa no nada más representa una sola religión, esa es una parte que me interesa poderlo explicar desde el principio, porque si no, no vamos a tener muy claro quién es él. Por otro lado, no vamos a tener quizá muchos de nosotros o muchos de ustedes que no sean católicos, no van a sentir una conexión con este arcano y sería una lástima, porque no nada más se limita a esto. Él pudiera estar representando a cualquier gurú, a cualquier miembro de la iglesia, de cualquier tipo de religión, al máximo representante, a un guía espiritual, a un maestro, un yogi, no necesariamente tiene que ser un sacerdote. Siempre que se presenta el Papa y que viene a aparecer, obviamente por ser un arcano mayor, tiene muchísimas connotaciones dentro de una lectura. Primeramente estamos viendo una corona bastante pronunciada porque tiene 4 pisos. En la parte de arriba es esta parte que habla como un poco de mantener esa unión, habla de 2. De alguna manera se presentan unas letras aquí. La importancia la tiene en el hecho de que en cada uno de estos pisos que se pueden ver aquí en la corona, representan diferentes partes de lo que él nos puede ofrecer. Nos puede ofrecer la parte mental en estos 3 tréboles que están aquí, los 7 que están en el segundo piso, digámoslo así, es una representación de la astrología y de los planetas, es de los chakras, de esa otra parte que no necesariamente tiene que ser terrestre o mental, como en el caso del segundo, ¿no? En el tercero aquí. Y en el último piso, en el primeritito que está cerca de él, están 5 tréboles. Si los puedes alcanzar a ver, los cuentas son 5. Son 5, 7, 3 y la letra que dice Viv aquí. En estos 5 es donde están los 5 sentidos. Me conecto con la tierra. Él nos ofrece todo esto. De alguna manera esta parte amarilla, ya se los he dicho anteriormente cuando hemos hablado sobre la explicación de la simbología de los arcanos, es que el color amarillo representa la parte inteligente, la inteligencia, ¿no? Entonces, en este caso, estas 2 cosas que le cuelgan a los lados de sus oídos tienen mucho que ver con la sabiduría que el Papa representa cuando nos está hablando de escuchar, entender y comunicar. Esta es una parte bien importante de hablarlo cuando hablamos del Papa, porque, por ejemplo, digo, ahorita voy a entrar en detalles en cuanto a en la interpretación, cuando sale en una tirada el Papa qué nos puede estar diciendo respecto a la comunicación, pero es una de las cosas más importantes que el Papa tiene.
esta parte de siempre de fomentar a el entendimiento entre las partes, en la unión que debe de existir. Otra vez aquí está Rita saludando. A ver, acompáñame Rita, aquí, acompáñame. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es esta parte de cómo levanta la mano. Hay una parte de levantar la mano como dirigiéndose a estos dos hombres que están aquí, que suelen ser considerados como monjes de alguna manera. Uno de ellos, y ahorita que les enseñe la carta del tarot de la nueva visión, que ya lo he manejado yo también aquí anteriormente, se dan cuenta como uno tiene que ver con la parte de las rosas y el otro con lirios. Es una parte en la que tiene que ver con los pensamientos y con los sentimientos. Otro de los factores es la túnica roja, ya lo habíamos hablado anteriormente también cuando había aparecido el mago, esta parte de la acción que tomo dentro del mundo, y la parte blanca que está en el fondo, que es la parte que lo conecta con la parte espiritual. Yo lo que quería hablarte era de la figura en sí y luego mostrarte que, bueno, aquí en el tarot de la nueva visión, acuérdate que ya habíamos hablado que se dibuja aquí lo que estamos viendo de frente cuando el fondo es pura piedra, en este caso su trono, ¿no? Digámoslo así. Ahí es en donde podemos apreciar más a esos dos monjes. Aquí se ven más jóvenes que en el otro tarot, aquí está. Aquí se ven como que les falta pelo, se ven como si fueran personas mayores. Sin embargo, vemos que son jóvenes, que son unos chicos muy, muy jóvenes y que de alguna manera, tanto la serpiente que representa la parte apasionada, la parte intensa de tomar como las cosas más con emoción, y por el otro lado, el otro chico con los lirios en celeste acá, con la paloma en la parte más de la reflexión, el pensamiento, la mente, lo mental, ¿no? Y la única parte, el único dato que se puede ver como agregado, viéndolo desde el otro enfoque, pues es esto que, mira, la verdad es que no sé si sea una piedra o sea como un grabado, algo así, en donde hay un cordero y están las dos llaves, las llaves que ya habían aparecido acá también, una parte de equilibrio, ¿no? Que se supone que puede tener que ver, e incluso también el piso que tiene como de mosaicos de blanco con negro, que lo tiene en las dos partes. En las dos cartas aparece esa parte de mosaico, hablando de la parte del bien y el mal. Entonces, cada vez que se nos presente él en una lectura, si la carta se presenta al derecho, de alguna manera sí nos está diciendo, por ejemplo, cuestiones del amor, sí puede significar la unión más estrecha, más comprometida, más tradicional entre una pareja. Entonces, es probable que me pueda estar diciendo, ¿sabes qué? Es que una de las dos partes está esperando formalizar las cosas, pero formalizarlas desde la manera tradicional. O sea, no quiero formalizar, por ejemplo, una unión libre, porque eso es algo mucho más innovador o avanzado o poco tradicional, para acabar pronto. Entonces, cuando te sale cuestiones de amor, te está diciendo que es una persona, sí, culta, inteligente. En muchos casos puede estarnos hablando de una persona que sea mayor, pero que sea de cuestiones, de formas de pensar en la que difícilmente lo vas a sacar de esa postura. Es una persona con muy poca capacidad para flexibilizar sus posturas y sus puntos de vista, ¿no? Él sigue normas establecidas, él sigue formas ya tradicionales, por ejemplo. Entonces, si a lo mejor la pregunta que tú puedas estar planteando tiene que ver con trabajo, justamente te está diciendo, haz las cosas como se tienen que hacer o como se han venido haciendo. No es un buen momento para planear, para ofrecer una nueva idea, porque no es este número 5 de lo que está representando principalmente es ese puente. Me interesa en este momento poder hablar de esta parte del puente, de lo que representa el número 5 en el Papa, porque justamente estás dejando atrás ciertas posturas tradicionales y te estás adentrando a algo más colectivo, que viene el 6, que vienen los enamorados, hablarnos de ese involucramiento que tenemos con otros seres humanos. Por supuesto que es una crisis. Y es una crisis porque en primera instancia creo que no se te presenta
un puente a menos que no sea porque es un buen momento para atravesarlo, sino de otra manera no se presentaría ante ti. Pero se presenta y al cruzarlo no sabes a dónde vas, pero tampoco sabes si lo que estás dejando atrás lo vas a extrañar o te vas a arrepentir o vas a querer voltear atrás y regresarte, porque también somos seres de costumbres y de estas costumbres venimos. Él habla de dónde venimos de esa parte de hacer las cosas de determinada forma. Entonces, cuando quiero conectarme con esa otra parte, hay un puente que me dice al cruzarte, claramente ya no estás en el mismo lugar y eso en muchos casos puede causar para muchas personas eh, angustia y mucha crisis. Para otros lo pueden ver ese cambio como un entusiasmo, como algo que ya me urgía hacer, como que eres un momento crucial y que lo necesito. Entonces, analiza muy bien cuando te salga el Papa en una lectura, cuando estés haciéndolo, por ejemplo, como oráculo también. ¿Qué pasa cuando este señor sale así? Estoy queriendo de alguna manera salirme de lo establecido. Ya no quiero que las cosas se sigan haciendo de la misma forma, ya no puedo seguir haciéndolo igual. Cuando el Papa te sale invertido, acuérdate que los arcanos mayores trabajan con nosotros, digo, sí puede representarnos a otra persona de autoridad, de, que son un tipo de autoridad que tiene, que choca mucho conmigo, que choca con mis valores, que no es una persona que para mí sea una persona digna de mi respeto por el hecho de que las cosas que hace van muy en contra de mi forma de ver las cosas, porque ojo, el hecho de que él también salga invertido muchas veces nos dice la poca tolerancia que estamos teniendo para adaptarnos a las nuevas situaciones que se nos presentan en la vida. El Papa invertido también es una carta positiva. En muchas ocasiones de nuestra vida necesitamos que se nos caigan los ídolos. Necesitamos dejar de tener en un altar ciertas situaciones, ciertos recuerdos, ciertas personas. ¿Para qué? Para madurar y para crecer, para hacer nosotros por nuestra propia cuenta esa parte firme en cuanto a nuestras convicciones, porque él tiene que ver con la parte moral, porque tiene que ver con la parte de la convicción. Entonces, el que esté de cabeza es un poco como, se me puede estar tambaleando el ídolo, hay alguien en quien ya no estoy creyendo como creía antes, o me estoy alejando, teniendo como quien dice un enfrentamiento con mi parte espiritual. Cuando hablamos de él como una parte predictiva, él siempre suele venirnos a decir, a ver, yo ya estoy intercediendo, estoy metiendo las manos en esto, si hay mucha crisis, si hay mucho problema y hay mucho caos, yo soy el rey de la crisis, yo conozco de esto, se va a calmar, se va a solucionar. Es parte del proceso de cruzar ese puente. Si podemos entender eso, creo que va a ser mucho más fácil poder interpretar qué nos está queriendo decir el Papa cuando aparece en una lectura. Él de alguna manera sí te está diciendo, hay formas, hay otra vía de encontrar una solución. Si no es por la vía física, es por la vía mental. Si no es por la vía mental, es por la vía psíquica. Pero de una u otra forma vamos a encontrar una solución viable a esto. Si hay como una parte de destino aquí. Es un poco también como lo puede marcar la rueda de la fortuna, ¿no? Una carta, un arcano que de alguna manera nos está diciendo es que si así son las cosas, es porque así tienen que ser. Otra de las cosas es que él siempre te va a llevar a cuestionarte el cómo aprender la parte más positiva posible, cómo sacarle el mejor provecho posible a una situación que estemos atravesando en nuestra vida. Él siempre te dice, a ver, ¿tú creíste que todo esto era una casualidad? Pues no, te está pasando por algo. Hay una razón que te va a llevar a una enseñanza mayor, a un nivel de conciencia mayor. O sea, estoy intercediendo yo y está intercediendo la parte divina aquí también, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, él siempre te va a decir, no vayas contra la corriente, haz las cosas como de la forma más segura posible. Por ejemplo, a nivel de finanzas, si te sale él, te está diciendo, sé prudente, ¿sí? O sea, no arriesgues de más, vete a la segura. Es que todo el mundo ha invertido así desde los 80s, por algo lo ha hecho, así desde los 80s, invierte de la misma forma. En el amor,
no hagas cosas descabelladas, no tomes decisiones muy abruptas, no pases a otro nivel en la relación cuando no han tomado el tiempo, la pareja no ha tomado el tiempo necesario. Esta es una carta que también te está diciendo, ten paciencia, ¿no? Puede significar también, estando al derecho, de esa búsqueda que tenemos por dedicarnos a algo en la vida que nos llene de verdad de manera vocacional. Esto tiene mucho que ver con el seguir los dictados de mi corazón. Cuando te sale el Papa, te está diciendo, conéctate con esa parte intuitiva. Él es en ese sentido puede ser como la parte masculina de la sacerdotisa, ¿no? En este sentido, en el trabajo la parte intuitiva, trabajo la parte de conexión, sí, pero él es en signo de Tauro y es importante también decirlo porque Tauro es un signo de tierra. Él sí está de alguna manera en un contacto con los demás seres humanos, ¿no? Cosa que la sacerdotisa pues es mucho más aislado, pero el tipo de interpretación que se le puede dar a este arcano tiene mucho que ver también con ella. Es esa parte de conectarnos con a nivel laboral o a nivel de pareja. Estoy buscando estar estable, estoy buscando que realmente me llene la persona con la que estoy o la carrera que estoy eligiendo tomar. Ahora, también invertido puede estarnos representando esa falta de perdón o esa falla en la comunicación que podemos estar presentando con alguien. ¿Por qué? Porque definitivamente si él es el representante de el hacer que dos se unan para ponerse de acuerdo y comunicarse y ver la negociación y ver el ganar-ganar, queda perfectamente claro que cuando esta carta está invertida, dices, aquí no está habiendo entendimiento. Cada una de las partes, independientemente de cuántos sean los involucrados, está viendo por su propio bienestar de una forma mucho más egoísta, no está tomando en cuenta sus verdaderos sentimientos, sino que está racionalizando mucho qué decisión debe tomar. Es una carta que nos puede estar diciendo también, te está costando trabajo adaptarte a lo nuevo. ¿Por qué? Porque precisamente porque soy tradicional, es que estar de cabeza me está poniendo en una situación, en un entorno en el que no estoy acostumbrado y no sé cómo voy a reaccionar. Entonces, sí es importante también el darte cuenta si estás exageradamente crítico o exageradamente inflexible para no permitir que las cosas que tienen que cambiar cambien para ti. Hay una parte, digo, cuando estamos conectados a nivel espiritual sabemos que los cambios se están presentando es porque así deben ser. Y si tú te estás resistiendo a esto, creo que te está alejando de tu parte intuitiva y creo que de alguna manera es una interpretación de este arcano cuando está invertido. Simplemente el hecho de que tengas ideas anticuadas, el hecho de que, por ejemplo, se te esté cerrando el disco y cuando te piden en tu trabajo una parte innovadora, una parte de a ver cómo le hacemos ahora ante las nuevas necesidades que tiene el mercado, tú optes por cerrarte de las ideas y no permitir o no tener esa capacidad como para poder ver un panorama mucho más actual. Te quedas como en lo tradicional y no siempre lo que es lo tradicional es lo que funciona en un momento dado. Entonces también es una carta que te invita mucho a reflexionar por aquí. Si lo estás viendo desde el punto de vista de oráculo, él te va a hacer mucho la pregunta de decir, a ver, ¿qué tan firmes son tus valores? ¿Por qué defiendes esos valores? ¿Por tradición nada más? ¿Porque realmente es lo que está alineado con lo que te da paz, ¿no? Porque eso es lo que nos hace darnos cuenta en muchos momentos si de verdad estamos alineados con la parte del deber ser o de mis propios valores, es si me siento cómodo con lo que estoy haciendo, si me siento que no me falto al respeto. Entonces, te va a hacer preguntarte eso como oráculo. Te va a hacer preguntarte si las decisiones que estás tomando son decisiones que tomas a partir de estos valores o realmente lo estás tomando a partir de lo que mejor conviene para una comunidad. Acuérdate que él busca mucho esta parte de unión de comunidad y a veces el salirnos de nosotros mismos es lo que nos puede estar costando trabajo. A nivel de futuro te dice, no te preocupes, va a salir, se va a solucionar, confía, yo estoy intercediendo, esto es por un bien divino para ti. Es una gran enseñanza. Pero lo que sí es que si estás atravesando una crisis, esta carta lo que te dice es hazte cargo tú mismo del problema. Muy lejos de lo que se pudiera considerar esta carta, el decirte, bueno, déjalo en manos de Dios, confía y ya, no.
es como mucho el ayúdate que yo te ayudaré, porque sí tienes que enfrentar tú ciertas situaciones para poder crecer, sobre todo a nivel espiritual, porque este arcano es un arcano guía, es un arcano que orienta. Muchas veces también puede estar representado en una lectura como un gurú, como un terapeuta, como un buen amigo que te ayuda a tomar una buena decisión en un buen momento de tu vida. Entonces, bueno, con confianza, con fe, sí, pero actuando también. Y creo que esas son de las cosas más importantes y de las enseñanzas más importantes que nos puede dar el Papa. Si te estoy poniendo enfrente un puente, no será porque es ya el momento de que lo cruces, ¿no? Si no, a lo mejor no te lo pondrían enfrente. Entonces, bueno, yo espero que te haya servido hablar del Papa. Como quiera en Instagram, voy a seguirte poniendo comentarios acerca de él, otros arcanos, otros tarots que muestran el Papa para que también tengas la oportunidad, o el hierofante, para que tengas la oportunidad de ver esas otras propuestas que hay muy interesantes que se presentan por ahí. Yo te voy a dejar aquí. Soy Rose, esto es Psicotrends y este fue el Papa Hierofante, el Sumo Pontífice. Chao.